El Ministerio de Ciencia e Innovación acaba de aprobar un proyecto que durante 4 años realizará un análisis arqueológico de 1.500 años de historia en la Mezquita Catedral de Córdoba y su entorno urbano. Los investigadores principales son Alberto León y José Antonio Garriguet, profesores del área de arqueología de la Universidad de Córdoba, que nos están escuchando desde los estudios de Radio Nacional en la capital cordobesa. Alberto León, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y José Antonio Garriguet, hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Bueno, se van a estudiar, como decimos, el urbanismo y la arquitectura desde el siglo I a.C. hasta la Baja Edad Media, y se pone especial atención en la ubicación y el desarrollo de un complejo episcopal tardo antiguo sobre el que estaría construida la mezquita. Ponernos un poco en situación, ¿qué se estudia y qué se sabe hasta este momento? Bueno, pues se sabe poco. Aunque es una zona fundamental de la historia de la ciudad. Se sabe poco porque en esa zona se ha excavado poco en comparación con otras áreas de la ciudad de Córdoba, y lo que pretendemos es recopilar toda la información que existe, a la que podemos añadir los resultados de las excavaciones que estamos haciendo ahora en el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba. Uh-huh. Esa excavación, en realidad, o lo que nosotros estamos planteando, es la reexcavación de una zona que fue ya intervenida en 1934 por un importante arquitecto, Félix Hernández, que fue, por ejemplo, director de Medina Zahara o responsable de las restauraciones de la mezquita, y esas excavaciones pues habían quedado inéditas. No se conocían. Nosotros habíamos planteado un proyecto hace unos años de digitalización de la información del archivo personal de ese arquitecto, que está hoy en el Museo Arqueológico de Córdoba, con el que hemos colaborado muy estrechamente, y a partir de ese proyecto localizamos los planos de las excavaciones, las fotografías, los croquis, y eso nos dio una idea de la entidad de los restos arqueológicos que había ahí. Se planteó una reexcavación que estamos ahora desarrollando, y a partir de ahí, viendo el potencial de la información, pues nos propusimos integrar todos esos datos junto con la información que se genera prácticamente cada día en las intervenciones que se realizan en la Mezquita Catedral de Córdoba y en el entorno urbano, para, con un amplio equipo de investigadores, pues poder ponerlo en orden, poder avanzar en el conocimiento de uno de los espacios fundamentales de la historia de la ciudad, y en particular de un edificio que es patrimonio mundial, ¿no? Porque ¿hasta dónde llegaron las investigaciones de Félix Hernández en aquellos años 30 del siglo pasado? Pues él se centró, excavó tanto en el interior de la mezquita de Abderramán I, la primera mezquita, como en la mitad occidental del patio. Hoy no es posible excavar en el interior de la mezquita, en el oratorio, pero sí era posible excavar en el patio, y lo que él documentó fue un edificio muy amplio, de difícil interpretación todavía, y el problema es que en los años 30 pues no había una arqueología como la que podemos tener hoy, con unos planteamientos estratigráficos, con unos objetivos y unos métodos más claros, y lo que sí podemos hacer hoy es poner un poco, reordenar toda esa información, y de hecho estamos extrayendo muchos más datos de los que pensábamos. Uh-huh. Y una secuencia completa, compleja y muy rica, que sin lugar a dudas nos permitirá avanzar en el conocimiento de esa zona. Siempre se ha creído que la mezquita de Córdoba estaba construida sobre la iglesia de San Vicente Mártir, ¿y eso ahora quedaría descartado? No, en realidad lo que nosotros planteamos, ya lo han hecho otros investigadores, pero nosotros estamos haciendo hincapié en el concepto de complejo episcopal. No centrar la atención en la iglesia de San Vicente, que aún no hemos localizado con seguridad. Hay algunas posibilidades de poder identificarla, pero no tenemos seguridad de dónde está exactamente. Y lo que pensamos es que esa iglesia de San Vicente era un edificio que formaba parte de un complejo episcopal. En las iglesias, en las ciudades que son sedes episcopales, donde existe un obispo, pues suele haber un complejo episcopal que ocupa un sector importante de la ciudad y que está formado por varios edificios, ¿no? Básicamente, una iglesia episcopal, que podría ser esta iglesia de San Vicente, un baptisterio, que suelen ser edificios que están anejos o independientes de la basílica, y un palacio, una residencia, más otros tipos de estructuras que podían ser almacenes, edificios administrativos, residencias, más de una iglesia
capillas y otro tipo de edificios vinculados con actividades económicas, religiosas, administrativas. Entonces, en ese sector urbano, por eso nosotros hablamos de un sector urbano y de su evolución a lo largo del tiempo, queremos profundizar en la identificación de algunos de esos edificios que, aunque no localicemos la iglesia de San Vicente, nos confirmen la hipótesis con la que estamos trabajando de la existencia en ese lugar del complejo episcopal. Como decimos, ahora se estudia la posibilidad de que la mezquita esté construida sobre ese complejo episcopal que dataría del siglo V, pero el estudio se retrotrae al siglo I a.C. ¿Qué habría sido antes? Bien, pues ahí tenemos muy escasa información, porque como ha dicho mi compañero Alberto, se trata de una zona en la que no se ha intervenido demasiado en comparación con otros sectores de la ciudad antigua, por ejemplo, toda la zona septentrional del casco histórico, el entorno del centro, ahí se ha intervenido muchísimo. De hecho, hoy día pues prácticamente la posibilidad de excavar en solares del centro de Córdoba, el entorno de la Plaza de las Tandillas, pues es bastante limitado, ¿no? Precisamente porque se ha perdido muchísima información arqueológica a lo largo del tiempo. Sin embargo, en la parte meridional, toda esta zona que va desde, podríamos decir, las Tandillas hacia abajo, hay que tener en cuenta que nosotros, el ámbito de estudio, digamos que más o menos abarca toda la zona que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994, por tanto es un sector urbano muy amplio. Todo ese sector, hay algunos solares, evidentemente, que sí han sido intervenidos, pero la mayoría se han ido preservando a lo largo del tiempo, bien porque pertenecen a instituciones, por ejemplo la Iglesia o el Obispado, bien porque se hallan en situación un poco compleja a la hora de intervenir. Piense que la mitad meridional, conforme nos vamos acercando al río, digamos, hay una pendiente natural que ha ido quedando matizada en buena medida por los niveles, por los rellenos estratigráficos, y eso hace que, por ejemplo, los niveles romanos, para llegar a los niveles romanos en el entorno de la mezquita catedral, hay que bajar más metros, a más profundidad que en pleno centro de Córdoba, en la zona de las Tandillas, ¿no? Entonces, las fases previas de los primeros momentos de la Córdoba romana, ahí se conocen mal. Hay algunos solares en los que se pudo intervenir hace años y se detectaron restos de casas, por ejemplo, o restos de calles, pero en el entorno, en ese sector meridional y sobre todo en el entorno de la mezquita catedral, se conoce poco. Hay hallazgos aislados, hay propuestas de trazado urbano, de por dónde irían las vías. Hace no mucho, por ejemplo, en una intervención municipal de saneamiento, pues se descubrieron restos se constató algo que ya se había planteado de manera hipotética, que había una calle romana por esa zona, pero falta muchísima información, como es lógico. Entonces, uno de los objetivos del proyecto consiste en avanzar en el conocimiento de esas etapas previas a la etapa tardoantigua. La etapa tardoantigua está un poco, a diferencia de lo que suele ocurrir con la tardoantigüedad, y de eso les podría hablar mucho mejor mi compañero Alberto, pero a diferencia de lo que ocurre generalmente, que se ve como un epílogo o como algo que queda ahí un poco diluido entre el mundo antiguo y el mundo medieval, en este caso va a ser el centro de atención, pero porque además el centro de atención es el solar de la mezquita catedral y su entorno más próximo. Piensen que ese sector urbano del que le estoy hablando, si usted lo pone en un mapa o en una fotografía aérea, el solar de la mezquita catedral está prácticamente en el centro, ¿no? Entonces la etapa tardoantigua va a ser la central, pero evidentemente la parte o la etapa anterior, todo el mundo clásico, desde la fundación de la ciudad romana y sobre todo la época tardorrepublicana, la época altoimperial, y la parte o el periodo correspondiente a la Edad Media, tanto a la Edad Media, a la época islámica como después la etapa cristiana, pues están un poco en ambos extremos, flanqueando ese momento central que sería la etapa tardoantigua, que es muy importante. Piense también un detalle muy notable. La ciudad de Córdoba hoy día, desde hace ya bastante tiempo, hace varios siglos, ¿sí?, tiene su centro de nuevo en la zona del entorno de las Tandillas, muy próxima a donde existieron los espacios forenses en la época romana. Pero entre aproximadamente los siglos III, IV y la época casi contemporánea, el centro de la ciudad estaba desplazado hacia la zona del río y el entorno de la mezquita catedral.
¿Y ese solar siempre habría tenido un uso religioso y en el entorno pues esas otras vías o no? No lo sabemos. Es decir, ha habido una tradición historiográfica por el descubrimiento de unos miliarios que posiblemente proceden del exterior de la ciudad, pero que se aprovecharon en el patio de los Naranjos. Se hablaba de un arco de Jano Augusto. Eran unos miliarios que marcaban las distancias entre el arco que delimitaba las provincias de la Bética con la Tarraconense, y se pensó que esa referencia a Jano era porque había un templo romano debajo del solar de la mezquita. Hay una tradición que lleva a pensar que debajo de los edificios religiosos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo siempre hay otros edificios religiosos. Para eso tenemos muchos ejemplos, pero en el caso de Córdoba no lo podemos concretar. Es muy probable que en la zona meridional de la ciudad lo que hubiese fueran grandes domus, grandes viviendas, sobre todo construidas a partir de las últimas décadas del siglo I a.C., a partir de época augustea. Que hubiese allí en algún momento dado, en el entorno próximo a la Puerta del Puente, donde sabemos que hay una plaza comercial, que hubiera algún santuario, edificios religiosos, es muy probable. De hecho, bueno, ya para una etapa más avanzada, el siglo III después de Cristo, tenemos alguna referencia a un altar, a unos dioses sirios, es decir, que debió de haber capillas o espacios sagrados en torno a la zona portuaria, como es muy normal, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, en el caso de Ostia, que es el puerto de Roma. Pero de ahí a que debajo de la mezquita o del entorno más próximo hubiese un templo romano, hoy por hoy no lo podemos afirmar. Bueno, ya se están realizando, desde hace tiempo, excavaciones en el patio de los Naranjos, en la que ustedes trabajan de manera muy directa. ¿Hay alguna curiosidad que nos puedan desvelar ya? Pues, en primer lugar, la sensación o la impresión que uno se puede llevar al ver las estructuras, porque nosotros estábamos acostumbrados a verlas sobre un plano, estos planos del arquitecto, pero no nos hacíamos una idea de la entidad de los restos hasta que lo vimos realmente sobre el terreno, viendo la proporción que ocupa del patio, ¿no? Pero aparte de esa sensación y de la emoción de excavar en un sitio como ese y estructuras que ha excavado una persona a la que todos tenemos como referencia en el mundo de la arqueología medieval, como es Félix Hernández, pues como datos así más llamativos e interesantes, tenemos, por ejemplo, documentado una fase de ocupación islámica previa a la construcción de la mezquita, y que en el caso de Córdoba podemos tenerla bien fechada entre el 711, que es el momento de la conquista islámica de la ciudad, y el 785, que es cuando se produce la construcción de la mezquita Aljama. Ese arco cronológico, que puede parecer muy amplio, en arqueología no es siempre fácil de tener, ¿no? Y hemos visto cómo en ese periodo se produce el arrasamiento de las estructuras de los edificios monumentales de época tardoantigua y la reutilización de algunas de las estancias o de los espacios como patios, probablemente, en los que se abren basureros, abren pozos, donde se arrojan huesos de animales que pudieran estar asociados a la celebración de alguna festividad islámica. Y ese dato es muy interesante porque cubre un hueco en la historia de la ciudad y de toda la península ibérica, para el que hay muy pocas informaciones, ¿no? Y luego, bueno, pues por supuesto, y esto ya es más típicamente arqueológico, lo que hemos podido constatar es la complejidad de un espacio urbano como ese, en el que sobre un plano pensábamos que todo era de una sola fase, y en realidad tenemos una actividad constructiva muy intensa desde el siglo IV hasta el siglo VIII, ¿no? Y bueno, todavía estamos excavando, estamos prácticamente en un tercio de lo que nos hemos propuesto, y yo espero que los resultados en próximas fechas sigan siendo tan prometedores como los que llevamos obteniendo hasta ahora, ¿no? Bueno, en total, este proyecto del que hablamos al inicio tiene una duración de 4 años. No sé si hay algunas fases establecidas, y además van a colaborar, aparte de investigadores de Córdoba, pues también de otros puntos de España y también de otros países. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué querrían saber con claridad dentro de 4 años? Bueno, el objetivo principal y final del proyecto es avanzar en el conocimiento de todo este sector meridional de la ciudad de Córdoba, que, como hemos dicho antes, pues se encuentra todavía poco conocido en comparación con otras zonas, y dentro de ese objetivo general evidentemente encajan una serie de objetivos secundarios que tienen que ver en buena medida con cada una de las etapas históricas, fases o secuencias de ocupación que ha habido a lo largo del tiempo, ¿no? A partir de ahí, pues
evidentemente todo lo que la investigación arqueológica que desarrollemos con los compañeros de la universidad, porque hay un equipo de investigadores y de trabajo bastante importante, y con los compañeros de fuera, de nuestra universidad, de fuera incluso de España, pues evidentemente cada uno desarrollará una línea de investigación concreta para profundizar en cuestiones, como digo, muy específicas, ¿no? Pero el objetivo principal es conocer mejor la ciudad en su evolución, teniendo presente lo que he comentado antes, que un punto neurálgico, un momento fundamental es esa etapa tardoantigua, o esa etapa desde a partir del Bajo Imperio, de los siglos III, IV, hasta la llegada de los musulmanes, o los primeros momentos de la etapa musulmana, como ha comentado antes Alberto. Pues ese periodo que se conoce muy mal, pero que resulta muy importante para la ciudad, pues si se puede profundizar, pues también esa idea. Pero digamos que nuestro objetivo es diacrónico, es conocer la evolución de la ciudad en 1500 años de su historia. Y si se me permite también, pues la idea y el objetivo no es quedarnos solo en la estricta investigación, sino el objetivo último de cualquier investigación es que esto se pueda transmitir a la sociedad, es decir, enriquecer el discurso histórico, contribuir a la diversificación de una oferta patrimonial que es muy rica, ya no con nuevos edificios o con nuevos espacios, sino con una historia mucho más completa, mucho más rica, que pues lo que permite es ver desde otras perspectivas los edificios que ya se han podido visitar o los espacios que se han podido visitar con antelación, ¿no? De hecho, hay uno de los objetivos específicos que recogemos en el proyecto, por eso no hemos querido entrar tampoco en la enumeración de cada uno de ellos, es el de la evaluación desde una perspectiva de la gestión y difusión patrimonial del actual espacio urbano y monumental en el que se inserta la Mezquita Catedral de Córdoba, que como sabemos, pues evidentemente es el centro neurálgico de las visitas turísticas, ¿no? Todo el entorno de la judería, de ese casco antiguo que necesita, pues todavía, y más con la situación a la que nos hemos visto enfrentados, necesita una renovación desde el punto de vista de conceptual, de cómo acoger el turismo y qué mensajes, qué discurso y qué nueva información ofrecerle a esos turistas. Bueno, pues un proyecto de investigación amplio y ambicioso en el entorno de la Mezquita de Córdoba que han compartido con nosotros Alberto León y José Antonio Garriguet. Gracias por habernos acompañado en la Crónica de Andalucía de Radio Nacional. Muchísimas gracias a ustedes.